esta entrevista del proyecto Cara de las Biociencias vamos a centrarnos en la salida profesional del BIR, es decir, en optar por la carrera de biólogo interno residente como vía de adquisición de formación sanitaria especializada. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Víctor Jiménez Coll, biólogo interno residente de cuarto año en la especialidad de inmunología en el Hospital Virgen de la Risaca de aquí de Murcia. Buenos días, Víctor. Antes de comenzar, queríamos darte las gracias por aceptar nuestra invitación y por formar parte de este proyecto. Buenos días, Claudia, y muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Si te parece bien, comenzamos con la entrevista. Bueno, en primer lugar queríamos preguntarte, ¿podrías relatarnos más o menos cuál ha sido tu recorrido o tu trayectoria académica hasta llegar a ser biólogo interno residente? Muy bien, pues bueno, yo cuando terminé la selectividad, la verdad es que tampoco tenía muy claro por dónde quería tirar. Sabía que quería hacer algo de ciencias de la salud, sí, pero ahí entra en un mar que tiene bioquímica, biología, biotecnología, que te parecen un poco lo mismo. Sí. Entonces al final me decanté un poco por biotecnología y sinceramente tampoco te sé decir muy bien por qué, quizá porque estaba un poco más de moda, porque sonaba más chulo, no lo sé. La cuestión es que entré allí y nada, me metí a la carrera de biotecnología, estuve allí 2 años de alumno interno residente en genética y en fisiología animal y vi que el tema ese de la investigación básica, pues que no era lo mío, no era exactamente lo que yo buscaba. Claro, el problema es que cuando acabé la carrera sabía una cosa que no quería, pero tampoco tenía muy claro qué era lo que realmente quería. Entonces, digamos que me tomé un pequeño año de transición, me fui a hacer un máster de nutrigenómica a Mallorca. Anda. Sí, un poco para conseguir nuevas ideas y tal. Y allí ya es donde oí hablar un poco del BIR y tal, y al final pues me decanté por esta línea. Eso es. Sí, a veces es complicado tener nociones, ¿no? Es lo que absolutamente, dices tú. absolutamente. Es interesante este tipo de orientación para los alumnos. ¿Podrías resumirnos para nuestros oyentes qué es y en qué consiste exactamente el BIR? Vale, pues el BIR es un concepto un poquillo complicado. O sea, la gente que entra a medicina, pues desde el principio pues maman mucho el sistema ese de interno residente y tal, pero para los de carreras bio nos queda un poquillo más alejado. Muchas veces la gente dice que el BIR es una oposición, pero no es realmente así. Entonces, a mí me gusta mucho compararlo con realmente lo que hemos hecho hasta ahora. El BIR es como una selectividad. Es un examen que te da acceso a, en este caso, una formación. Si tú haces la selectividad, entras a una carrera. Si tú haces el BIR, entras a una formación, que es la especialidad. No entras a un trabajo. Da la casualidad de que en esa formación es una formación remunerada y está bien. Pero es una formación. Cuando tú terminas esos 4 años de formación, lo que obtienes es un título. Igual que cuando tú te sacas una carrera, obtienes un título de grado. Pues aquí obtienes un título de especialista. No obtienes un trabajo. Y eso la gente lo tiene que tener muy claro porque hay gente que dice, uy, me preparo el BIR y si apruebo el BIR voy a tener trabajo para toda la vida. Para todas, sí. No es así. Tú los 4 años de residencia los tienes, pero después te toca seguramente ir dando tumbos de aquí para allá, consiguiendo puntos. Luego tienes que hacer una segunda oposición posterior, que esa sí que es una oposición real para conseguir tu plaza. Vale. Entonces, eso. El BIR es un examen que da acceso a una formación remunerada con la que acabas con un título. El título de especialista, en mi caso de inmunología. Sí. Pero no es una oposición. Vale, es un matiz muy interesante. Sí, porque la gente muchas veces piensa eso, que me saco el examen, me tiro 3-4 años para sacarlo y voy a tener trabajo para toda la vida. Con suerte sí, pero nadie te garantiza que vaya a ser así. Entonces, la gente que no sepa muy bien cómo funciona esto... que no es una garantía realmente, es una formación. Es una formación. Mucho más especializada. Vale, la siguiente pregunta sería ¿cuándo y por qué tomaste la decisión de optar por esta salida profesional de la ciencia? En parte ya nos la has contestado, ¿no? Realmente, bueno, hay una parte vocacional, pero también hay otra de querer probar, ¿no? Claro, es que pasa una cosa un poco curiosa, por suerte ahora la cosa ha cambiado un poco y en las carreras bio al BIR ya se le da más bombo. Pero cuando yo terminé biotecnología, el BIR era una cosa que nadie de allí la mencionaba ni nadie sabía prácticamente nada de eso. De hecho, siendo posiblemente una de las salidas a lo mejor más fuertes o más directas que puede tener la carrera, solamente 2 personas de mi promoción, una de ellas yo incluido, nos presentamos a ese examen. Es muy raro que 50, 55 personas que salieron en la promoción no haya más gente que tire por ahí. Ahora, les digo, por suerte eso está cambiando y cada vez se presenta más gente, pero en su momento no era algo tan conocido. Entonces yo me enteré allí un poco en Mallorca de oídas y me interesaba el tema ese de la clínica, lo veía bastante chulo y al final pues tiré por aquí y la verdad es que no me arrepiento. Perfecto.
Bueno, sí, que realmente era también una cuestión de desconocimiento, ¿no? Comentaba que en ese momento Sí, realmente... sí, sí, es que realmente era un poco la situación que había. Evidentemente, pues siempre en las carreras pues, hay gente que se implica más a la hora de buscar, tal, Sí, pero sí. que no es una cosa que te den más caro. Vale. Ujú. Sí, que al final tienes que orientarte tú un poquito Sí. y sobre todo arriesgarte, ¿no? Porque es al final una decisión a largo plazo que siempre es un poco, da un poco más de Sí. miedo, ¿no? Ese atrevimiento. Y en relación a la especialidad queríamos preguntarte por qué inmunología y por qué Murcia, por qué la casa como destino. Bueno, es que eso es un poco la pregunta de qué fue antes, el huevo o la gallina, ¿sabes? Sí. Yo cuando decidí hacer el BIR Sí. y vi las especialidades que había, claro, yo me fijé en los años anteriores a mi convocatoria para ver dónde había plazas. Entonces yo vi que en Murcia no había plazas, no ofertaban plazas para el BIR. Sí. Entonces, claro, dije, bueno, puesto a elegir, de entre todas estas, la especialidad que más me gusta es la inmunología. Porque inmunología es una especialidad que, bueno, cuando te la estudias está chula porque, digamos, que tú empiezas a estudiar por el principio de los temas y hasta que no llegas al final, digamos, que no lo integras todo y tal. Sí. Está bastante guay. A mí de todas ellas era la que más me convencía. Entonces, claro, yo vi sitios donde hubiese inmunología y busqué cerca de Murcia, busqué, por ejemplo, Granada, tal, y esa era mi idea principal. Sí. Pero es que luego, aparte, dio la casualidad de que justo cuando me saqué yo el BIR, pusieron la plaza de Inmunología de la Risaca, que es una plaza que es rotatoria cada 3 años. Un año es para MIR, otro año es para FIR y otro año es para BIR. Entonces, claro, yo como miré los 2 anteriores, pues no tenía ni idea de que aquí había BIR, evidentemente. Claro. Entonces, cuando vi que estaba en las listas, pues dije, pues si tengo la suerte de poder cogerla, pues para adelante. Ya no sé si hubiese habido una plaza en Murcia que no hubiese sido de inmunología, que hubiese sido, yo qué sé, análisis clínico, bioquímica, pues no sé si hubiese cogido esa o me hubiese ido de inmunología hacia fuera. Eso ya el no destino, lo sé. ¿no? En Totalmente, parte, la totalmente. suerte, Yo siempre lo he destino, dicho, eso fue... Y bueno, y persistir, ¿no? Porque no... Hacer del destino, totalmente. Imagino que no ha sido fácil. Haciendo un poquito vista atrás, ¿cómo recuerdas tu preparación para el examen BIR? Es que esa es una pregunta muy complicada porque creo que la gran mayoría de la gente que se examina busca un poco que la gente le dé las pautas de estudio, que le dé sus rutinas y tal, y eso es muy dependiente de cada persona. Cada persona tiene mayor dificultad a la hora de retener cosas. Hay una cosa que es muy importante y que la gente no le da el valor que tiene que tener, es la capacidad que tienes tú como estudiante de saber discernir en un temario tan amplio, saber discernir qué es lo fundamental y qué es lo accesorio. Entonces, ese tipo de cosas determinan mucho cuánto tiempo realmente tienes que estar echando. También, al final, esto es un poco como el sueldo. De nada sirve que a ti te paguen 10.000 euros y te retienen el 90%. Claro. No tiene sentido que te tires muchísimas horas en la silla si luego no estás aprovechando ese tiempo realmente. Entonces, en el tema de la dinámica es una cosa muy personal. Cuando uno se mete al BIR tiene que tener claro un poco cómo le gusta estudiar y no hacer caso a todo lo que digan las academias, que mandan mensajes muchas veces muy tóxicos. Interesante. Sí, porque yo, por ejemplo, yo me lo preparé con una academia, que era la Academia UBIR, y yo estoy muy agradecido a ellos porque el material que me dieron era un material fantástico. Y en un examen como es el BIR, que no tiene un temario cerrado, eso es muy importante, en el BIR hay asignaturas, pero no hay un temario de cada asignatura, entonces, en teoría, cualquier pregunta dentro del contexto de esa asignatura es válida. Entonces, claro, si tú no tienes un margen donde acotar el material que te estudias, entras ahí en un mar de dudas, conocimiento, ¿no? y de apuntes que es imposible salir. Entonces, GoBIR te da unos apuntes que están muy bien, son completos y por mi experiencia, solo con eso, sin necesidad de ampliar nada más, tú te estudias lo de GoBIR y vas muy preparado para hacer el examen. Pero también esa misma academia mandaba un mensaje a los estudiantes, en mi parecer erróneo, incluso había hasta una canción y tal, de que había que estudiar 14 horas al día, todos los días, incluido domingo y cosas así. Yo evidentemente no soy quien para decirle a alguien lo que tiene o no tiene que estudiar, pero por mi experiencia, una oposición como es el BIR, que encima son poquitas plazas, nadie te garantiza a lo mejor que vaya a tener suerte a la primera o incluso a la segunda. Tienes que llevar una dinámica de estudio que tú sientas que puedes llevarla de forma constante, que sientas que estás aprovechando el tiempo, pero que no sientas que realmente estás, digamos, muriendo en esa preparación. Tienes que darlo todo, pero dentro de tu capacidad y dentro de tu poder seguir todos los días haciendo eso de forma constante, porque nadie te garantiza que solo vaya a ser un año, pueden ser 2, pueden ser 3. Y si tú te has dejado todo, has estado cronometrándote hasta el tiempo que te duchas. Ya, entiendo que al final te bombardean, ¿no? Con mensajes de positividad tóxica, de tú sí puedes, de no, sí, eso está muy bien, pero si te dicen que todos los días, 14 horas, domingos también, pum, 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 y luego no te lo sacas, dices, joder. Sí, la frustración es máxima, la frustración, claro. Por mi experiencia y lo que yo estuve haciendo,
es siempre, digamos, compaginar el estudio, que hay que echarle muchas horas, evidentemente, pero siempre con una actividad que a ti te llene, que te guste y que, digamos, que te haga sentir que estás progresando en algo, independientemente de la propia posición. Yo, en mi caso, pues iba al gimnasio, tal, sentir que eres constante en algo más para tener pequeñas alegrías y para sentir que tu vida no está monopolizada por algo, claro. Y decir, joder, si he perdido el año porque no me he sacado el BIR, joder, no he tirado un año de mi vida, ¿sabes? He seguido avanzando en mis cosas y eso creo que de cara a la mente es muy importante, al menos en mi experiencia. Cualquier persona te puede decir otra cosa. Pero... Imagino que echarías de menos también, ¿no? Herramientas de gestión del tiempo, gestión emocional, porque al final, quieras que no... Es algo duro y es lo que dices tú, si te están lanzando el mensaje de puedes en función del esfuerzo que inviertas, pero no te lanzan el mensaje de tienes que equilibrar con otras cosas. Claro, ellos siempre... Al final... El problema de la academia es que, a ver, tampoco quiero yo ir en contra de nadie, porque ya le digo, yo estoy muy agradecido a ellos, pero la academia al final lo que buscan, lógico, pues no dejan de ser empresas y lo que buscan pues es siempre conseguir la gente con la mejor puntuación. Las academias presumen de números 1. Eso es. Pero la realidad es que un estudiante que lleva toda su vida sacando notas excelentes, que al final son la gente que suele ocupar esos puestos, no necesita, por lo general, esa guía de la academia, no necesita ese tipo de cosas. Esa persona ya sabe estudiar, ya se sabe organizar. Entonces, claro, es como pues, cuando ves un anuncio de colonias y piensas que si te echas cierta colonia, pues va a ser tan guapo, va a estar tan fuerte como el que lo anuncia, pues... Cada uno lleva su ritmo y las academias tienen que adaptarse y tienen que saber amoldarse a cada opositor. No es el opositor el que tiene que amoldarse a un ritmo autoimpuesto de la academia para que el crack que lo pueda seguir se saque el número 1. Tiene que ir un poco, en mi opinión, orientado ahí. Es una muy buena respuesta. Vale, te queríamos preguntar también, bueno, más o menos algunas cosas ya nos las has comentado. ¿Qué debería saber una estudiante antes de elegir esta como opción de futuro? Bueno, la primera de todas, la que ya he comentado. Aunque muchas veces se dice oposición porque digamos que ya está en la edad en la que está opositando. Pero a efectos prácticos no lo es. Es un examen que habilita una formación que te da un título y ese título pues te abre muchas puertas, pero no te garantiza un trabajo estable en un sitio. Entonces, luego, tema importante que hay que saber del BIR, pues evidentemente el examen es un examen difícil. Y es un examen difícil por varias razones. La primera de ellas es que prácticamente la academia que yo he comentado, GOBIR, digamos, prácticamente tiene el monopolio real, al menos cuando yo no sé si ahora mismo habrá cambiado la cosa, pero básicamente la gran mayoría de la gente que oposita pues opta por esta academia, la verdad es que lo hacen muy bien y tal. Entonces, ¿cuál es el problema? Si todos los alumnos tienen los mismos apuntes, todos los alumnos estudian muchísimas horas, llega al examen con todo el mundo prácticamente unos conocimientos muy similares. Muy homogéneos. Lo cual genera unos exámenes en los que prácticamente todo el mundo acierta las mismas, que son las preguntas que están en los apuntes, y fallan las mismas, que son las preguntas que no están. Entonces, claro, los márgenes entre aprobar y suspender son 3-4 preguntas, muchas veces. Y eso puede ser muy difícil de aceptar, muy difícil de asumir. Casos de gente que se quedan fuera por el mero hecho de las impugnaciones, te sacan o te meten. Esas cosas hay que saber llevarlas, es un examen muy caprito y a veces, pues, por desgracia, no sale a la primera y no sale a la segunda o incluso no sale a la tercera. Si te gusta, vea por ello, porque realmente creo que merece mucho la pena. Pero hay que saber que es complicado y que... Mentalizarse, ¿no? Hacer un ejercicio. Sí, hay que tener un poco el hecho. Por eso decía y hacía tanto hincapié en no llevar una rutina que diga, un año y ya, porque nadie te garantiza que pueda ser ese año. Puede haber hecho un esfuerzo brutal y haber hecho las cosas muy bien. Y puedes quedar en el número 50. De 46 plazas que había, por ejemplo, el año que yo me presenté. De hecho, este año entraba a la residencia una chica que se quedó en la posición última antes de entrar, es decir, 47 de 46 creo que fue, y este año justo sacó el número 1. Y ha entrado este año. Sí, que han invertido. Claro, pero un poco, ¿no? Eso, que esas cosas pasan, tienes que estar preparado para echar otro año, tienes que tener fuerza, tienes que tener constancia y decir, venga, yo puedo tal. Y pensar que el tiempo no ha sido nunca en vano. Claro. Yo creo que eso es muy importante. Permanece y persiste al final. Permanece y sobre todo que tu vida ha seguido avanzando, has invertido un año, al final has adquirido mucho conocimiento, está bien, pero que tu vida no se ha monopolizado tanto en eso porque a lo mejor psicológicamente puede ser un poco complicado. De cara a decir otro más, voy a tirarme otro año más sin hacer nada y si fallo el segundo, otro tercero. Entonces sentir, digamos, que vas completando cosas y que a su vez eso va a perder el sentido, ¿no? En ese procedimiento. Yo creo que eso es muy importante, pero al final cada uno es un mundo, yo no quiero dirigir, no soy nadie para decir a nadie cómo tiene que enfocar algo tan importante. Pero es muy buen consejo. Te preguntábamos también en este guión, ¿cómo es tu día a día como residente en el hospital de la residencia? Bueno, pues una de las cosas buenas y malas de hacer una residencia
Es que realmente día a día no tienes como tal, porque la residencia funciona por un sistema de rotaciones. Tú cuando te sacas tu plaza BIR, entras a un servicio y ese servicio se divide en distintas secciones. Entonces, el trabajo de residente fundamentalmente consiste en aprender y hacerte ducho más o menos en todas esas secciones. Entonces, se trabaja por un sistema de rotaciones. Entras en una sección, te tiras unos meses y cuando ya más o menos controlas eso, te vas a otra sección. Y luego a otra, y luego a otra, y luego a otra. Entonces, digamos que tiene el punto bueno de que no estás siempre haciendo lo mismo, no es un trabajo rutinario porque cada vez estás aprendiendo cosas nuevas y tal, pero a la vez tiene la parte más negativa de decir, estás en un sitio, empiezas a trabajar ahí, ya llega un punto que más o menos lo controlas, Y ya te toca cambiar, empezar de cero, otra vez, otra vez. Para cuando lo controlas, ¿no? Ya te están Justo, cambiando. entonces, normalmente eso de R1 se siente muy guay porque está siempre cambiando y se ve muy chulo, y de R4 pues un poco más al revés, lo que te pide el cuerpo ya es una vez que ya has visto todo lo que más o menos hay, pues asentarte en la que más te guste y estar ahí más tiempo, pero bueno, en eso consiste. Genial. Queríamos preguntarte también sobre qué crees que ofrece profesionalmente la salida BIR, es decir, qué ventajas consideras que tiene por respecto a otras salidas como podría ser trabajar en el sector privado. Con esto te refieres exclusivamente a lo que es el examen BIR, ¿no? Cuando apruebas el examen BIR, o lo que viene después del BIR. No, después, es decir, tú que la igual residencia, tienes, ¿no? sí, un poquito la proyección de qué era lo que podría, qué tipo de salidas, quizá de industria o otras salidas, qué diferencia o qué ventaja me podría aportar tener el BIR. Hombre, lo primero, el BIR lo que te da acceso es, al final, como ya te he dicho, es una formación. Durante este periodo de tiempo que estás haciendo la residencia, vas a conocer a mucha gente que es muy buena en campos muy concretos y más de un ámbito que mueve mucho trabajo y mucho dinero, como es el ámbito de la medicina. Entonces te codeas con mucha gente que son muy importantes en su sector. Entonces, tienes la posibilidad de ir a congresos. A mí, por ejemplo, también como inmunología es una especialidad que es muy clínica, o sea, muy clínica, muy ligada a la investigación, perdóname, me dan la opción de hacer también la tesis doctoral, que estoy haciendo la tesis doctoral mientras hago la residencia, por ejemplo, también. Aparte, no deja de ser un trabajo estable, 4 años en un sitio y con una remuneración buena. No es un sueldo, pero está bien. Y al final, pues eso, son 4 años en los que se te abren un montonazo de puertas, ves un montón de posibilidades y yo creo que prácticamente tienes todo al alcance de tu mano mientras estás haciendo la formación. Al final, aparte, consigues un título adicional. Si el título de graduado es útil, el título de especialista es aún mejor. Te vuelve mucho más valioso para prácticamente todo el mundo, empresas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que te habilita muchas puertas. Sí. Es un nivel de cualificación ya adicional, muy alto, justo. Es un título más, igual que la carrera, pues esto es otro más. Y claro, y además no dejas de estar aprendiendo, ¿no? No Claro. sientes la sensación de una rutina. No, de estar siempre y menos por lo que he entrando comentado, por el sistema este de rotaciones, que vas, siempre estás viendo gente nueva, siempre estás con gente que son muy buenos en lo suyo y eso al final pues es muy estimulante. Sí, que cada día sea una sorpresa, ¿no? Bueno, cada X meses más bien, pero sí que está bien, sí. ¿Y alguna desventaja? Algo que no sé, que podría considerar ahora viendo quizás estos años. Hombre, las desventajas yo creo que es un poco la que te he dicho. Al final haces un examen que es muchísimo más cruel que la gran mayoría de... No voy a hablar de algo que no sé, pero sé que es mucho más cruel que seguro que otras oposiciones. Sí. Es un examen muy difícil y es un poco duro que tú después de haber pasado ese filtro todavía tengas que pasar muchos filtros más para demostrar que realmente vale y que puedes hacer esto. Sí, o sea, como que tener que validarte constantemente. Constantemente y luego decir, al final, tú pasas unos años que son los que más o menos te estableces en un sitio, te haces ya tu rutina. Y al final, cuando acaban esos 4 años, ya eres una persona adulta, ya tienes... Y digamos que lo que te apetece es estar un poco más establecido y tener cosas más claras. Entonces, yo ahora mismo cuando acabe, pues puedo entrar en una etapa en la que puedo estar pegando saltos de provincia en provincia, consiguiendo puntos hasta que consiga sentarme en un sitio y eso... Sí, conciliar igual tu estabilidad personal claro, con la estabilidad con la laboral, que a veces te deja un poquito claro, ahí en tierra eso de nadie. todavía no te lo puedo contestar porque no lo he vivido, pero creo que es un poco lo que se viene. Vale, bueno, seguro que vienen buenas etapas. ¿Y qué destacarías a nivel personal? Esta pregunta me interesa. A nivel personal, ¿qué... De lo que he hecho yo en la residencia. Pues a mí a nivel personal me ha aportado mucho, porque yo, como te digo, el BIR no fue una cosa que yo tenía clara. Yo entré a biotecnología sabiendo que me quería dedicar a la clínica y iba a hacer el BIR directo. No, fui atravesando por un montón de etapas en las que no sabía exactamente por dónde iba a llegar. Y... Como es normal, por otra parte. Sí, es muy normal, pero creo que muchas veces la gente... digamos que piensa que todo el mundo lo tiene que tener súper claro y tal. Y la realidad no hay ningún camino trazado y hasta el que piensa que, por vocación, no es realmente así. Entonces yo cuando entro al BIR la verdad es que me ha servido un montón porque
la cantidad de mundos que conoces. Cada sección, aunque esté dentro de un servicio como el de inmunología, cada sección no deja de ser prácticamente totalmente diferente a la anterior. Entonces, claro, nuevo. no es como, por ejemplo, sin querer faltar evidentemente a nadie, porque no tiene nada que ver, pero si tú entras a hacer a lo mejor un proyecto de investigación que está mucho tiempo centrado en una cosa y aprendes muchísimo y te vuelves el mejor sobre un tema. Pero claro, tienes el riesgo de que si no te gusta ese tema, a lo mejor tienes poco margen para ver más allá de ahí. En la residencia es todo lo contrario, es decir, ves tantísimos campos que prácticamente por estadística es muy probable que alguno de ellos te acabe gustando o interesando más. Sí, te ayuda a abrir la mente, ¿no? Claro. Realmente que nunca hubieras pensado. Te enfoca mucho más cosas y además que al menos en la carrera que yo estudié algo que ni siquiera muchas veces te mencionan, la aplicación clínica de las cosas no la ves. Entonces, claro, ver tantísimos puntos diferentes es muy práctico de cara a una mente que no tenga demasiado claro por dónde tirar. La utilidad, ¿no? Y verlo desde atrás, con perspectiva. Bueno, la pregunta de cuáles son las salidas a las que puedes acceder después del BIR, quizás las que tú estés contemplando o cómo lo... Sí, no, esto es muy importante comentarlo porque, como ya he comentado, no es una oposición, entonces eso hay que tenerlo también claro. O sea, el BIR, a mí me gusta un poco decir que cuando te sacas el título del BIR es como si estás jugando una partida a las cartas y te abre el comodín. O sea, creo que no hay nada que tú puedas hacer siendo graduado en biotecnología, bioquímica, biología, que no te lo facilite el hecho de tener un título de una especialidad. Vale. La salida más directa, digamos, de lo que es una especialidad es trabajar de adjunto. El adjunto sería ser el encargado de una de esas secciones que te comentaba anteriormente en las que ibas rotando. Y eso muchas veces se dice que es como la tierra prometida, porque eso es el trabajo bueno digamos, como de... Sí, el puente, ¿no? Que te lleva desde ir a adjunto. Claro, adjunto es, digamos, lo que tú buscas. Pero, como te he comentado, durante el BIR ves muchísimos puntos adicionales. Entonces, es posible que tú acabes la residencia y digas, oye, mira, yo no me quiero tirar por la vía de ser adjunto porque he encontrado otras vías que me han gustado más. He descubierto la investigación, me he metido en un tema de investigación que me gustaba y quiero tirar por ahí. Tienes becas posteriores que son de investigación, que pueden ser de 2 años, y luego otra de continuación de 4 años más. Puedes tirarte como 6 años más posteriormente a la residencia investigando. Luego, también puedes tirar mucho por la vía de las empresas. ¿Por qué? Porque una vez que tú estás en el hospital, estás en un laboratorio, pues claro, hay multitud de aparatos, los aparatos se rompen, vienen los técnicos de las empresas, la gente de las empresas te llama para vender reactivos, digamos que tienes un contacto muy directo con las empresas. Si te gusta ese mundo, tiene una puerta muchísimo más directa a la hora de entrar. Por ejemplo, si quieres ser comercial o quieres ser técnico de alguna de esas empresas, es mucho más sencillo. Entonces, y luego aparte también, el hospital también te da la opción de docencia. Es que te digo, prácticamente tienes todas las opciones habilitadas. Puedes encargarte de la formación de residentes, organizar cursos, dar charlas. Entonces... Es quizá durante los años, ¿no? Ir viendo un poco cuál es tu perfil que más te gusta. Y no decir quizás no a nada, ¿no? Esto es un poco como los trenes. Sí, hay trenes a lo mejor que te salen una vez. Si no te montas, pues a lo mejor te llega otro de otro color y de otra forma, pero no te garantiza nadie que puedas coger el primero que te va a salir. Entonces, un poco evaluar. Sobre todo cuando estás saliendo, yo creo que un poco el síndrome de tener un poco a lo mejor que decir prácticamente que sí a todo, porque las ofertas que vas a tener no serán tantas. Una vez que ya consigas más cosas, pues cada vez te vas a volver más selectivo, lógicamente, y vas a ir encarándote oficialmente a lo que tú te quieres dedicar. O sea, a lo que quieres. Yo, por ejemplo, me quería dedicar a un tema que se llaman las células CAR-T, que básicamente es el uso de células del sistema inmunitario para atacar el cáncer. Pero claro, yo sé que es muy probable que nada más acabar la formación, pues no, la residencia pues no pueda ir por ahí, quizás tenga que estar años siendo adjunto en distintos sitios, consiguiendo puntos y cada vez ir perfilando más a eso o no, o quizá encuentre algo siendo adjunto que me guste. Bueno, ir atajando, ¿no? En realidad el currículum ya te avala para poder hacer eso, pero es verdad que a veces hay caminos más complicados y es cuestión de buscar un atajo. Imagino que también buenos consejeros, ¿no? Buena gente, buenos mentores y personas que te respalden, ¿no? Y que te... Sí, yo en ese aspecto he tenido mucha suerte también que en te la apoyen. residencia. Sí. Bueno, la pregunta en tu caso, ¿tienes clara la manera en que deseas continuar? Sería un poquito esto que nos has comentado, ¿no? Hombre, clara la manera que deseo, la tengo clarísima, que me contraten aquí en la Risaca directamente y que me den un contrato fijo. Hacemos una petición, ¿no? Sí, un change org, a ver si tengo suerte, pero la realidad es que esas cosas pues no dependen tanto de mí. Existen esas becas de prolongación que también se pueden aplicar a jornada partida, mitad investigación, mitad trabajo adjunto, que eso sería una opción muy buena. Pero también depende de que te la puedan dar o no un poco de la competencia que tengas, del currículum de la persona con quien la pidas, etcétera, etcétera, que tampoco es algo directo. Luego siempre está la opción de que te llamen por bolsa en algún sitio de fuera y que me apetezca pasar unos meses fuera. No lo sé, ahora mismo
digamos que mi prioridad ahora mismo es acabar la residencia, acabar lo mejor que pueda. Si puedo leer o dejar prácticamente también la tesis finiquitada en ese periodo, Que mejor. no es poco, que no es No es poco. poco, no es poco, no. Pues mejor, Sí. y al final pues... Sí, preparar el campo, ¿no? Digamos, Sí. para todo lo que pueda venir y no cerrarte puertas. No, en absoluto. y Cuando me dejar llamen que algo, sea- pues digo, oye, pues mira, Ujú. a ver qué tal. Con muchas veces sean sustituciones, tampoco son cosas de por vida. Te Claro, va unos meses son a un sitio, temporales, otro- sí, que tiene también, ¿no? La baza de poder Sí, sí, que probar. si no te gusta, te puedes ir pronto. Y luego decir, mira, esto no lo veo, ya lo descarto, ¿no? Muy bien, Víctor. Y ya para terminar, queríamos preguntarte si hay algo que pudieras aconsejar a los estudiantes que te están escuchando, y especialmente para aquellos que nos han pedido por votación unánime que hablásemos, que estaban interesados de esta salida profesional. Quizá algún consejo que en su momento, hace unos años atrás, a ti te hubiera gustado escuchar ahora que estás aquí. Muy bien, pues yo voy a hacer un poco como los políticos y voy a pedir el voto de los indecisos. O sea, yo no quiero convencer a nadie que tenga muy claro desde que ha entrado a la carrera que quiere dedicarse a la investigación de un tema concreto, que quiere hacer una FPU o que quiere dedicarse al mundo de la empresa. Yo no soy quien ni soy nadie para hacerle cambiar de opinión. Que vayan por ahí y que lo luchen, que al final cada uno tiene que hacer lo que más le guste. Un camino legítimo, sí. Pero como hablo desde mi experiencia, que soy una persona que yo entré a la carrera un poco, pues tienes 18 años, tienes que tomar decisiones súper importantes en tu vida cuando eres un crío y tu mente está en otras cosas muy distintas a lo que es el estudio y la ciencia y las células y no sé qué. Sí. Entonces, entras a una carrera un poco tal, te tiras 4 años, sales, estás un poco perdido, las cosas no terminas de tener muy claro por dónde tirar, porque la orientación muchas veces dentro de las carreras es solo tesis, al menos la nuestra, de la empresa no nos dijeron nada. Entonces, digamos que por mi experiencia esto es algo muy bueno para todas aquellas personas que, primero, que se sientan capaces de enfrentarse al reto del examen BIR, que no es algo trivial, y que digan, bueno, yo es que he acabado la carrera y no tengo tampoco tan claro qué quiero hacer por mi vida, me falta información, me falta conocimiento de qué opciones tengo a mi disposición para poder elegir mejor. O sea, el BIR al final te da un abanico entero de posibilidades, te da un escaparate altísimo de cosas para que tú veas, para que te gusten, para que te ilusionen y para que decidas dedicarte a ellas, que en el caso de esta gente que no tiene muy claro por dónde tirar, creo que es algo genial, porque al final siempre vas a encontrar algo que te guste más. Poder optar a esa decisión con más madurez, ¿no? Con más Claro, conocimiento de causa. cuando ya tienes ya varios años más, has cobrado, digamos que ya tienes la mente un poco más adaptada al mundo adulto. Más realista, ¿no? Claro, no tan claro, infantil. claro. No tan efectivamente. Entonces, siempre está muy bien tomar decisiones cuando realmente tienes que estar capacitado para tomarlas. Yo siento que cuando tomé la decisión con 18 años de meterme en una carrera y tal, pues no estaba tan capacitado. Yo en ese momento estaba con el tenis, estaba con otras cosas. Sí, entonces... Que no has dejado, ¿eh? Esperemos que, pero, que no hayas dejado. Pero eso, que al final las cosas, pues, cada cosa va cobrando más importancia y eso hay que verlo conforme pasan los años. Entonces yo lo recomiendo mucho a toda esa gente que quiere hacer algo y no termina de tener muy claro por dónde tirar. Pues hasta aquí nuestra entrevista sobre la salida profesional del BIR. Muchísimas gracias por este ratito compartido. Ha sido un placer, un verdadero placer escucharte. Y creo que has clarificado mucho, ¿no?, la idea y la proyección de esta salida, y que nuestros oyentes van a estar muy encantados de poder escucharte. Eso espero yo también. Si alguien tiene cualquier duda o cualquier cosa, que esté libre de... Me ha preguntado mucha gente de promociones anteriores a la mía, tal, de cómo era esto. Yo no tengo ningún problema en si alguien tiene dudas concretas, de preguntarme o lo que haga falta. Aquí estamos para ayudarnos, que es un camino muy complicado, pero merece la pena. Pues muchísimas gracias. A ti siempre.